y eso implica la estabilización y un proyecto de reubicación voluntaria. Por supuesto, la reubicación no puede ser obligatoria ni puede ser forzada. Tendrá la víctima que decidir libremente si quiere volver al lugar que fue despojado. En igual sentido, estos principios de restitución implican una participación plena de las garantías de los derechos de las víctimas y también una prevención para que esos actos de despojo ilegal no se vuelvan a repetir. Todo ello porque la reparación y la restitución ha sido entendida en términos de prevalencia constitucional. ¿Cuál es el papel de la Procuraduría, especialmente en la Ley de Tierras? En primer lugar, el artículo 119 de esa ley otorgó al Procurador General de la Nación destinar un número suficiente e idóneo de funcionarios dedicados a materializar los derechos y los principios que recoge esta ley. Estos funcionarios van a ser designados en un término de 3 años de manera gradual para todo el país, para que puedan hacerse parte en los procesos de restitución de tierras y puedan garantizar la defensa de los derechos de los sujetos solicitantes que tengan la calidad de víctimas. De igual manera, el Ministerio Público tiene unas funciones en aquellos casos donde se dé cuenta de que hay una situación de riesgo, amenaza o peligro para las víctimas, testigos y funcionarios públicos. Inmediatamente conozca esa situación de riesgo o peligro, debe recurrir ante las autoridades competentes para que se evalúe el riesgo y se protejan efectivamente a las víctimas en aquellos casos en que hagan valer sus derechos o en los supuestos en que intervengan como testigos en procesos judiciales. Y el Ministerio Público tiene una función atribuida por la Ley 1448 en materia de brindar información, asesoría y apoyo en todos los procesos que se adelanten como consecuencia de la ley. Un ejercicio importante y bastante valioso para la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en la Ley 975 del 2005, se desarrolló en el incidente de reparación colectiva de Mampuján. Allí, al ser el primer ejercicio práctico de representación de los derechos colectivos de las víctimas, la Procuraduría representó a esas víctimas colectivas e indeterminadas y pudo hacer valer sus derechos en el marco de las necesidades que debían ser reconocidas y materializadas en ese incidente. Y esto pues se hace extensible al tenor del artículo 35 de la Ley 1448. Cuando en el cumplimiento de un deber, un agente del Ministerio Público perciba que es necesario realizar una declaración a puerta cerrada con las víctimas, su intervención debe garantizar que se respete la seguridad y la integridad de quienes comparecen a los procesos. Y también tiene responsabilidades en aquellos casos en los que como consecuencia de un proceso penal se declare la responsabilidad criminal de personas naturales o de personas jurídicas o empresas extranjeras con filiales nacionales, para que pueda el Ministerio Público recurrir ante el juez de conocimiento, presentar un incidente de reparación especial sin necesidad incluso de que esas víctimas estén determinadas. Ello para que dentro del proceso penal la garantía de la reparación sea una realidad y no la persona condenada pues se vaya a vivir del cumplimiento de las indemnizaciones respectivas. También la Procuraduría tiene competencias muy claras en materia de registro de víctimas, porque debe recibir unas declaraciones de las víctimas conforme a unos requisitos que plasma el Gobierno Nacional, ello para crear unas bases de datos idóneas que puedan recoger la información de todas las personas que reúnan las condiciones exigidas por el artículo 3 para tener la condición de víctima. El Ministerio Público, representado en los procuradores judiciales 1 y 2 a lo largo del país, podrá presentar dentro
del alcance de la Ley 1448 recursos de reposición y en subsidio apelación contra decisiones que denieguen el registro a algún solicitante. Esto es muy importante porque se le reconoce como sujeto procesal, como sujeto con capacidad de interponer recursos y de representar los derechos de las víctimas. Y del mismo modo, la Procuraduría podrá incluso solicitar la revocatoria directa del acto administrativo, y en ello no es necesario contar con el consentimiento del particular registrado, porque es una garantía de prevalencia del derecho material, evitando que con el paso de los tiempos se extinga el derecho que tiene el sujeto a presentar recursos. Frente a las funciones que se le establecen a la Procuraduría en materia de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral, el artículo 168 de la ley faculta a todas las instituciones del Estado que tienen competencias en la ley de víctimas a establecer convenios interadministrativos con el Ministerio Público para que las víctimas puedan ser garantizadas, toda vez que por sí mismo la limitación de personal con que cuenta la Procuraduría pues implicaría que exista un real trabajo en equipo a través de las diferentes instituciones para que esos derechos se puedan materializar. Y a la parte, conforme lo señala el artículo 173 de los comités territoriales de justicia transicional. Y esos comités son comités de seguimiento para observar y supervisar que la ley realmente se esté materializando, que se esté concretando. Y la ley, además de lo anterior, señala la creación de una ruta única de acceso a las víctimas para que hagan efectivas sus garantías o sus derechos en materia asistencial, humanitario y de reparación. En ese sentido, el artículo 203 de la ley le impone a la Procuraduría General de la Nación velar para que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas hagan uso de esa ruta única. Entonces, fíjense ustedes que las competencias y los roles que se le atribuyen son bastante amplios y bastante complejos en la medida en que el Procurador General de la Nación y sus delegados, al representar la garantía y la defensa de los derechos, del interés público y del orden social, deben llevar a cabo acciones que permitan que la ley realmente sea efectiva, que se cumpla y que se materialice, tal y como lo señala el artículo 203 en materia de ruta única de acceso a las víctimas. Y esto implica que esa comisión de seguimiento y monitoreo esté presidida por el Procurador General, pero también esté integrada por otros importantes jefes de instituciones del Estado, como el Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y, por supuesto, 3 representantes de las víctimas. Ello para que exista un monitoreo y unas recomendaciones, sugerencias y observaciones en materia de implementación y de ejecución. Pero esto no solamente plantea obligaciones, compromisos y responsabilidades para la Procuraduría General de la Nación. La ley va mucho más allá. Si no, podemos observar a manera muy rápida el alcance del artículo 178 de la Ley 1448, donde se señala, además de las funciones y de las obligaciones constitucionales y legales de los funcionarios públicos frente a las víctimas, estos deben garantizar el respeto y la aplicación de las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, como del derecho de los derechos humanos. Esto implica el reconocimiento del conflicto armado, el contexto de crímenes de guerra que se pueda materializar en actos de despojo, como el desplazamiento forzado, o incluso en delitos de lesa humanidad, debe ser supervisado por las entidades del Estado. Para ello, se establecen responsabilidades en una investigación eficaz, rápida, completa frente a las víctimas, respetando su dignidad y su humanidad.
solicitando todas las medidas que sean necesarias para garantizar la prevalencia de la vida y las garantías de no riesgo, y el Ministerio Público debe vigilar que esto no sea únicamente letra muerta o que sea únicamente derecho simbólico. Para ello puede hacer uso de las competencias disciplinarias que le son propias. Y aquí pues es claro que la función de la Procuraduría se extiende en una triple dimensión: una función de prevención, una función de intervención en los procesos civiles y penales, como en los agrarios, y una función de sanción o una función disciplinaria en la medida en que pueda investigar e indagar si hay lugar a la posibilidad de aplicar la Ley 734, Código Disciplinario Único, cuando los funcionarios públicos que tienen competencias atribuidas en la Ley de Víctimas no la llevan a cabo. Y aquí es donde se ejerce el poder disciplinario preferente que tiene el Procurador General de la Nación o sus delegados, y en materia de intervención en los procesos penales y civiles o agrarios, garantizando pues que las víctimas estén representadas. Y del mismo modo, las entidades del Estado en su conjunto deben promover que haya una mejor regulación del uso de la tierra, para que éste corresponda a una vocación, no a una vocación latifundista, sino a una vocación de propiedad en términos de igualdad y proporcionalidad. Y también esta ley debe ir más allá, porque debe incluirse una política integral que permita el acceso de los campesinos a los recursos del crédito y sobre todo a una asistencia técnica que sea idónea y sostenida, no que sea cuestión del tiempo y que por sí misma no tenga la vocación de permanencia. Y se deben establecer en este marco de los compromisos de la Ley de Tierras formulación de políticas de aguas y medio ambiente, incluyendo además políticas de educación, salud, infraestructura, que ayuden a superar la desigualdad y a erradicar la pobreza que hoy padecen la mayoría de habitantes del campo y de la ciudad, porque los índices de pobreza en nuestro país demuestran que todavía, siguiendo las tablas de Lorenz y el indicador de Gini, somos uno de los países más desiguales del mundo y con mayores cifras de pobreza. Estos desafíos pasan porque los operadores judiciales y las instituciones del Estado, a través de sus responsables, estén sensibilizados frente al tratamiento de las víctimas, porque si no existe una real sensibilización y un ponerse en el lugar del otro, pues va a ser muy difícil respetar la dignidad y garantizar una asistencia de calidad. Y ello debe suponer una política también de prevención frente a los actos de las organizaciones armadas ilegales que presumen y quieren seguir teniendo el dominio territorial sobre parte de nuestro país. Y ello supone que la actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación siga como hasta ahora lo ha hecho en materia de persecución de las graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y la sanción efectiva de los responsables, con un control posterior. Quienes hacen parte de esas organizaciones armadas ilegales deben ser sujetos de medidas de resocialización para evitar que una vez cumplan su pena, pues vuelvan a salir de prisión y sigan delinquiendo y generando un círculo irresoluble de criminalidad y afectación de las garantías de los derechos humanos. Esto supone una real política de prevención, protección y sanción de todo tipo de violencia y afectación de las garantías básicas. Yo quería terminar con esta caricatura, si es que se puede llamar así, que encontré a propósito de la aplicación de la ley de tierras. Encontramos aquí al campesino con, me imagino yo, un asesor de alguna de las oficinas encargadas que le dice, este asesor representa la ley de víctimas y le dice al campesino, ya sabe, usted es el dueño, no importa que sea él quien viva, ¿no? Y este hombre pues con una camisa que representa la muerte, que representa
un poder, ¿no? Y una serie de pertenencia con ese territorio, es el sujeto al que se tiene que enfrentar este campesino para recuperar su tierra. Entonces tenemos que ir más allá y lograr la materialización de que ese derecho que contiene la ley no se quede simplemente en letra muerta. Y aquí una frase de un escritor, José Luis Villatoro, que señala ese deseo de volver siempre a la tierra, porque es en ella donde se encuentra la razón de la existencia, como también las situaciones que unen al individuo con la patria, que unen al individuo con el territorio, porque esto no solo se entiende en términos del derecho civil de la propiedad, sino como uno de los rasgos de la nacionalidad y de los derechos que tienen los ciudadanos a tener una vida digna. Entonces con esto les agradezco mucho su atención y espero pues que hubiese sido de utilidad estas breves reflexiones. Gracias.